Una presentación poderosa de su álbum Queen of the Modern Scene. Estrenando en vivo la canción Narcisista por primera vez y demostrando el aumento significativo de sus fans. Dos fechas agotadas, presentando el disco Error en su totalidad. Fue su primer gran sold out en Ciudad de México, con alta producción y duración extendida. Si hablamos de producción y de lo que para muchos hoy en día ha sido su mejor concierto, The Warning celebraba todos sus éxitos y cumplía con un gran show en su 10º aniversario como banda. ¡Muchas gracias! Presentaciones completamente agotadas. Las 3 fechas vendieron sold out en menos de 24 horas, grabadas y lanzadas como álbum y película en cines. Representan uno de los momentos más importantes de su trayectoria. Y de ese momento plasmado en el cine es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque miles de personas que tuvieron la oportunidad de vivir estos conciertos, ya sea en la capital, en Guadalajara o en Monterrey, están de acuerdo de que The Warning en vivo desde el Auditorio Nacional es otro antes y después para la banda. Bueno, de nuevo por acá en otra nueva opinión, no sé qué más de este canal, en donde, a pesar de que en esa intro vemos cómo estas chicas con más de 10 años de carrera y aún siendo totalmente jóvenes, han crecido totalmente en el formato Venues para sus shows. También se ha crecido en muchísimos más aspectos, más allá de los escenarios en donde se presentan a nivel nacional e internacional. Y muchos de ellos ya los hemos hablado aquí. Por eso yo te quiero preguntar para hoy en la caja de comentarios, ¿cuál es tu momento favorito de la banda The Warning? Cuéntanos cuál ha sido tu mejor guagua experiencia, cualquiera que sea tu comentario, que se arme con todo ese chat rockeando como siempre. Él la estaré leyendo y respondiendo como siempre, sí, allá abajo en la caja de comentarios. Dirigida por Iván Chávez y A.J. Gómez, la sinopsis dice lo siguiente. Impulsadas por el vínculo inquebrantable de la hermandad, el poderoso trío de rock The Warning ilumina el icónico Auditorio Nacional de la Ciudad de México en la presentación más electrizante de su carrera. En esta película de concierto de alta energía, las hermanas nos demuestran su mejor versión. ¡Wow! Se los juro que fue literalmente revivir recuerdos de Vietnam, pero obviamente positivos. Y a ver, aunque estemos aquí siendo los fans número 1 y actuando literalmente casi como fangirl, realmente ustedes saben que las reviews de películas, ya sea película concierto, ya sea de cualquier tipo, cualquier género, tenemos que ser, aunque seamos fans, de los que salen en la película, de los actores, de las actrices, de las bandas, de cualquier tipo. Siempre hay que ser 100% objetivos. Y es de mi agrado decirles que ya entrando en este mood objetivo, esta review es positiva. Positivamente como las hermanas Villarreal, que se han mantenido a lo largo de toda su carrera en esta evolución que en el presente año concluye con su Keep Me Fed Tour a lo largo de Norteamérica, algunos países de Sudamérica y Europa. Irónicamente, estos 3 shows en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México fueron el opener de esta gira que definió gran parte de su 2025 como banda. Una banda que tiene detrás un equipo que simboliza el concepto de familia y que sin lugar a dudas han demostrado transmitir eso a su fandom, siendo este también uno de los más unidos porque lo que cosechas como banda no cabe la menor duda que algún día se transmitirá a los fans.
Ahora, ¿es verdad? Este concierto es un parteaguas de cómo se encuentra o en qué posición está la banda en este momento, de la producción que son capaces de hacer en un concierto de gran importancia, del repertorio que son capaces de manejar, con cerca de 25 canciones y de, por supuesto, los sentimientos que son capaces de transmitir. Y justo, he dicho lo que implícitamente una película / concierto, que obviamente es el género de esta película, te tiene que transmitir, ya que por algo la están presentando en la pantalla grande. Y hemos visto muchísimas películas así, me encanta que esto llegue a cines o a plataformas, porque es una manera de extender la experiencia que tuvieron los fans que estuvieron en ese concierto y de también abrir la posibilidad y darle la oportunidad a la gente que no lo vivió. Así que sí, no es documental, no es mitad concierto, mitad BTS, y no es algo que mezcle su historia como banda con la presentación del Auditorio Nacional. Es, como ya lo hemos visto, un poco distinto de vivir el concierto que tú ya viviste, ya sea en vivo, por internet, en clips, por noticias, como sea que lo hayas visto, te hayas enterado, es simplemente volver a revivir algo mágico, desde una perspectiva única y diferente, demostrando lo que es una superproducción. Y eso es algo que de buenas a primeras voy a meter como el primer check de esta lista. Que se haya notado en la película esa gran producción que tuvieron dentro del escenario. Y estoy hablando tanto del Auditorio Banamex como el Telemex como el Auditorio Nacional, que es el que estamos viendo en la pantalla grande. Los que han tenido la oportunidad de ir a varios conciertos de las guaguas no me dejarán mentir. Hay ciertos especiales en donde se nota más la producción y hay otros en donde son más íntimos, porque son en venues más pequeñas, y no quiere decir que uno sea mejor que otro. Cada quien tiene sus gustos, pero este film denota perfectamente la evolución y el camino marcado perfectamente de la banda con esta nueva introducción de lo que fue Keep Me Fed en este 2025. Su álbum más reciente y esa producción que le caracteriza al escenario, con las luces, los juegos e interacciones en la pantalla para el público, referencias y por supuesto se refleja muy bien la esencia que tuvo este gran concierto, que es la de dividirse en ciertas etapas, cantando las chicas no solo las rolas de su nuevo álbum, sino también algunas de las más icónicas. Y todo eso que se siente en el escenario y tú viviéndolo como fan, está proyectado de buena manera en esta película. Ahora, todo esto tiene una gran sinergia con la edición, que justamente ese es otro punto que voy a dar como check, pero con ciertas observaciones. La edición es algo que el gran Iván Chávez junto con AJ saben hacerlo muy bien, y es algo que ha caracterizado a las chicas y dado esta esencia de ser una banda muy cercana al público, bastante humilde, pero que a la hora de rockear se convierten en unas auténticas mega estrellas. El tiempo destinado a cada toma, porque es difícil con tantas cosas espectaculares pasando en el concierto, entre luces, dinámicas, gente exaltada viviendo el gran momento de sus vidas, digamos que esa parte visual capta muy bien la esencia de este trío poderoso, que sabe perfectamente brillar cuando es su turno y dejar brillar cuando es el turno de alguna de las otras hermanas, o incluso tuyo, del público. Y eso es lo que el fan quiere ver, algo que le haga sentir en la pantalla grande en esta vez las mismas sensaciones, o al menos que lo transporte a ese momento mágico. Algo que no me decepcionó, ya que obviamente vivirlo en el concierto desde un mismo pop, desde tus propios ojos, es ya de por sí una experiencia inigualable, pero la edición en este caso es un apartado muy importante para darle ese valor agregado a los performances en este tipo de películas musicales. Y me parece de hecho que el hecho de dejar correr el concierto, dejarlo correr como tal sin cortes bruscos, ni añadirle detalles extras, que a ver, entre canciones y entre actos a lo mejor y pudo haber algún valor agregado, algún pulimento para los puentes quizás entre dos cosas importantes, digamos agregar un poquitín, una pizca como sazón de material extra, puede ser BTS, chequeos, lo que sea, que pasa detrás de los escenarios, cambios de instrumentos rápidos, o en el momento en el que se convirtieron de The Warden a las guaguas y tenía que hacer tiempo. Te lo compro como que hubiera sido una gran idea, pero también entiendo el hecho de dejar el concierto como tal, de mantenerlo fiel a lo vivido en vivo. Y eso hace que la gente que ya lo vivió, las personas que tuvieron la oportunidad de estar ahí en vivo, lo disfruten más, muchísimo más, diría yo, que los que lo ven por primera vez. Y otra vez, esto no quiere decir algo completamente malo, sino que simplemente el incentivo para el que ya lo vivió es muchísimo mayor. Ahora, las sensaciones.
yo tuve un déjà vu muy cañón. Porque recuerdo que al terminar el concierto en vivo, estoy seguro de que la gente de Ciudad de México y Guadalajara también le pasó, el final, o sea, cuando ya se van las Warning y te quedas tú ahí analizando lo que acabas de vivir, es una sensación brutal. Es una sensación de que no sabes qué está pasando, de que quieres más. Dime, ¿qué más quieres? De que, wow, este fue el concierto, se me pasó rapidísimo. Fue tan increíble que no sé cómo me siento en ese momento. Y esa sensación es una sensación de ganas de más, pero positiva. Y en parte, la estructura de cómo está organizado este show en la película es sin duda una cosa de la que la banda debe sentirse muy orgullosa. Porque este film, para los nuevos, para los que lo revivieron y para los mega fans de la advertencia, también cumple con esa sensación, con transmitírtela, ya que estás viendo los créditos y que ya terminaste y saliste de la sala de cine, en sus 1 hora y 54 minutos, que es lo mismo que más o menos duró el show en vivo. De las películas conciertos más fieles que he visto a la sensación que se vivió en vivo, y de los que realmente es una experiencia que vale completamente la pena ver, porque si eres fan del género, es un film que está hecho para que la sala se convierta en este tipo de ambiente. Desde el intro, las transiciones y los edits que muestran valor agregado a la esencia electrizante que siempre mantienen las hermanas Villarreal en el escenario, esta película implica otro paso en esa escalera al estrellato que vienen construyendo desde hace más de 10 años y que ahora una presentación icónica en su país de origen por los elementos que se desarrollaron a su alrededor, y todo lo que desembocó esto es un aprovechamiento excéntrico que pone esta presentación como una de las mejores en toda la historia de su carrera. 25 canciones que vienen acompañadas de un nuevo álbum en vivo, en donde resuenan incluso hasta las voces de sus fanáticos en cada una de las canciones, y que este film luce como destellos, captando esa euforia en las gradas, en las miradas poderosas y simpáticas de las chicas, en el poder que Pau demuestra en la batería con excelentes tomas, y como Front Woman, con Ale destacando en su aura y animándose a interactuar con el público, haciendo sonar ese bajo muchísimo más que nunca, y Dani cautivando a todos con un solo excepcional que junta la nostalgia de las canciones de sus primeros días como banda, el ánimo que arremete con el público y el brillo que deslumbra con cada riff en nuestras canciones favoritas. Así que sí, el gran bailazo de The Warning desde el Auditorio Nacional en Ciudad de México lastimosamente solamente estuvo 3 días en el cine, pero es un film que seguramente, sea en la plataforma que sea y tenga que estar, los fans seguramente revivirán una y otra vez. Una última cosa que casi se me olvida decir: en este film el sonido es como una especie de combinación entre sonido de estudio. A ver, no es el sonido de estudio, sino que realmente es el sonido obviamente de el en vivo, pero hay una ecualización ahí que la hace sonar obviamente 1000 veces mejor para cuestiones prácticas del cine. O sea, no como escuchas las canciones en Spotify o en cualquier plataforma que las escuchas. Sí es el sonido del concierto en vivo, pero nuevamente no es algo que cambie radicalmente, porque yo recuerdo muy bien cómo se escuchaba en vivo y la verdad es que sí es muy parecido, pero sí en la mayor parte hay un sistema de ecualizador detrás que hace que se escuche mucho más limpio, tenue, y eso hace que en momentos, al estar el audio tocado, pues no sea uniforme la sensación como tal de un concierto. A ver, el ambiente está ahí, obviamente, y depende mucho de la sala de cine, pero es más como que audio filtrado para que llegue mejor a la pantalla grande. Digo, esto último ya es algo más de gustos personales de cada quien, pero finalmente pues lo dejo ahí como un comentario porque fue una sensación que me dejó. Con uno de los conciertos más grandes e icónicos en toda su carrera, este film cierra una era histórica del Keep Me Fed Tour, entregándonos de manera limpia, nostálgica y vibrante una perspectiva que embellece aún más y reafirma por qué The Warning es el mejor power trio de rock que hay en estos momentos. Yo de verdad que me hubiera encantado hablar de cada una de las canciones, un poquito de mi opinión así por encimita, pero obviamente eso sería estar hablando sobre lo que es el concierto, ¿no? El concierto como tal y su estructura, no de la película, y obviamente son dos cosas diferentes. Ya habrá quizás algún video como tal en su momento para hablar de, pues bueno, las presentaciones en vivo. De hecho se viene un video muy especial de The Warning, un top 10 que seguramente les va a encantar más adelante.
Pero pues bueno, ya con todo eso dicho, como una segunda pregunta para la caja de los comentarios, ¿cuál fue su momento favorito de este concierto como tal? Porque bueno, hay muchísimas cosas que innovaron, muchísimas cosas que trajeron como parte de la producción, como parte de sus performances en cada una de las canciones. Entonces estoy seguro que cada uno de ustedes tiene un momento favorito. Mi personal fue el solo de Dani. Que, madre mía, de verdad, la nostalgia que siente uno con esas notas de, más que nada, canciones que están en 21 Century Bloods. ¡Joder! Pero dicho lo dicho, yo por eso a este film, The Warning, desde el Auditorio Nacional en Ciudad de México, por eso le doy 4 estrellas como calificación personal y obviamente es una película concierto excelente.